pienso por un lado que no es el momento de bajar mucho la tasa de inflación. Por ahora, porque hasta que no estemos seguros de que la situación fiscal y la política monetaria está bajo control, que no es el caso hoy día, en parte por la pandemia, ¿no es cierto? Entonces no puede hacer un plan de estabilización. Pero yo creo que lo que sí pasó en el plan austral es que hubo una decisión de qué hacer, una política muy clara de qué hacer, y eso me parece que es relevante. Y cuando uno mira la realidad actual me da la sensación que, a ver, ¿quién es el que define la política económica? Es una decisión política, básicamente, ¿no? Sí. Y como es una decisión política, básicamente uno mira, en este país en particular, al presidente, ¿no es cierto? Claro. Bueno, lo que estamos esperando, yo creo, es que el presidente nos diga cuál es el rumbo. No digo cuál es la medida A, B, C, D. El gobierno está pensando en 60 medidas. Bueno, a mí me gustaría que el gobierno diga las 3 medidas que le parecen más relevantes. Eso es el rumbo. Después discutimos las políticas específicas. Ese rumbo no está. Bueno, al menos yo percibo que no está. A lo mejor me equivoco, ¿no es cierto? Sin ese rumbo es muy difícil pensar cómo debería progresar la Argentina. ¿Y se pueden dar esas 3 medidas? ¿Las pueden anunciar aún en medio de toda la crisis que generó Sí, porque digamos, de pandemia? claro, porque para decir que necesitamos, una vez que sea superada la pandemia, que necesitamos tener una política fiscal, una reducción fuerte del déficit fiscal, explicable por la pandemia, para decir que la política monetaria de seguir imprimiendo billetes y moneda no puede durar para siempre, que por un momento se pudo hacer, por distintos motivos. En la guerra pasa lo mismo, ¿no? En la guerra no hay aumento de la inflación. La inflación tiene que ver después de la guerra, ¿cierto? Entonces, en la guerra o en la pandemia hay ciertas cosas que no se hacen normalmente y había que hacer acá. Y había que hacer acá, así que me parece bien. Esa idea de si aumentamos mucho la cantidad de dinero acá va a ser un desastre, no. Ahora, si la seguimos aumentando al ritmo del último año, diría que sí, digamos. No podemos tener un déficit fiscal toda la vida de 8 puntos del producto. ¿Entiende? Y Machinea, esta idea de Leiva, dice, no, acá tiene que haber un acuerdo político más económico. ¿Usted la comparte? Sí, yo y creo que muchos lo compartimos, digamos. Digo, desgraciadamente en la Argentina eso ha mostrado ser difícil, ¿no? Muy difícil. Lo que contaba Navarro es el Plan Austral, era un programa que había bajado fuertemente la tasa de inflación, había mejorado la distribución del ingreso, que tuvo una reactivación muy rápida y sin embargo hubo un rechazo extraordinario. En parte porque el peronismo había perdido y no tenía ningún líder político, ¿no? En parte. Cuando aparece Cafiero hay la posibilidad de lograr ciertos acuerdos mínimos con Alfonsín. Entonces digo, pero desde ahí podemos mirar más atrás, nunca hemos logrado un consenso en Argentina. Entonces Sí, es utópico el consenso. no es utópico, es necesario, como dijo Leiva, pero digo, es difícil, ¿no? Digamos, tenemos que... Bueno, el 83 ahora nunca se alcanzó. No, efectivamente. Y bueno, eso muestra que ha habido una, ¿cómo se dice hoy día? Una quiebre en la sociedad argentina y una separación y posiciones muy distintas. ¿Sí? Así que digo, si estoy de acuerdo o no, sí, estoy absolutamente de acuerdo. Ahora, para eso, entre otras cosas, de este presidente, necesitamos inicialmente un rumbo. Ese rumbo yo no lo veo hoy día. Ese rumbo tiene que ver, entre otras cosas, qué es lo que pensamos que va a pasar con la política internacional. ¿Va a haber más protección? ¿Se acabó la globalización? Hay gente que piensa que la globalización se acabó. O la gente que piensa que el aumento de la presencia del Estado es central después de la pandemia. No es lo que va a pasar en el mundo, ¿eh? Va a haber cambios en ese sentido, pero nunca va a haber una vuelta o pensar de que la globalización se acabó. Desde ya está disminuyendo su peso. Ahora digo, ¿ustedes conocen algún país en el mundo en los últimos 20, 30 años, 40, que haya crecido sin relacionarse económicamente con el mundo? No. Digamos, veamos cómo lo hacemos, pero la idea es que nos cerramos porque tenemos miedo a la competencia, queremos hacer sustitución de importaciones, igual que Perón en los 40.
Yo creo que eso no alcanza. Lo que tenemos que pensar es en exportaciones, en otro tipo de cosas. Y yo ahí sí que no veo, insisto, el rumbo. No. O sea, más grieta, más difícil de solucionar el problema económica. Y claro, definitivamente. Con la grieta, si no nos ponemos de acuerdo en ciertas cuestiones políticas y no nos ponemos de acuerdo en la situación económica, si todo es un campo de batalla, es muy difícil tener un plan económico.